¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. The dark side. And the light. Pues así es, vamos a hablar del capítulo 7, Star Wars, ¿no? Ya me están diciendo desde la producción, ¿no? Que yo soy Citripio y para hablar de esta película me acompaña mi querido amigo Jesús Chavarría. ¿Tú quién serías, mi amigo Jesús Chavarría? No lo sé, ¿Qué yo personaje pienso- te gustaría ser? Yo pienso que algo así como Han Solo, ¿no? Pero no el de la trilogía original. Y también está Gerardo Gil. ¿Quién serías tú, mi querido No amigo lo sé, Gerardo no sé, Gil? pues ustedes digan. Dicen que la Yo- princesa Leia. No, para nada, ¿eh? Para nada. Pues muy contento de estar como cada semana aquí en Marquesina 22. Y nada, que yo creo que vamos a hablar de un fenómeno muy amplio. Creo que es el estreno del año, quizá no en cuestión cinematográfica, pero sí tiene que ver con finanzas y con muchas cosas que van más allá del fenómeno cinematográfico. Sí, con un montón de cosas. Yo soy Obi-Wan. Incluso está el lado oscuro, ¿no? El lado Sí, oscuro claro. de esta película, ¿no? Se estrena, como bien lo mencionábamos hace muy poco, se estrena en 4,000 pantallas. En México hay 6,000, o sea, en seis de cada 4 pantallas va a estar, ¿no? Entonces... En 6 de cada 4. Eso No, suena, no, está al revés, sí. Al revés. En 4 de cada 6 pantallas va a estar, Va a estar, ¿no? Si está al revés, estoy hablando como Yoda. Sí, sí. Pero mal de Es todas eso. maneras. Bueno, yo Pero nunca mal lo vi de en todas realidad, ¿no? maneras. Pero bueno, vamos a entrarle a esta cinta que es Sí. dirigida por J.J. Abrams, ¿no? Que lo hace muy bien, ¿no? Sí, fíjate que ya que tocas el tema, me acuerdo cuando se estrenó la película de Star Trek, esta que marcó el reinicio de la franquicia y que lo hizo precisamente Abrams. Uno de los comentarios que yo hice y que no fue tan bien recibido por los Trekkies, o sea, los fans de Star Trek, fue que a mí me parecía que Star Trek funcionaba muy bien, pero que era un Star Trek muy Star Wars, porque tenía todo este tono de aventura y esta épica muy similar a la space opera que tenía el Star Wars original y que ni siquiera el mismo Lucas pudo recuperar en los episodios 1, 2 y 3. Después, cuando meses después se anuncia que Abrams iba a ser el que reiniciara la franquicia Star Wars, parecía una decisión muy conveniente por parte de Disney y me parece que fue, ahora que vimos la película, una decisión muy acertada. Yo creo que le dieron el clavo. Abrams es alguien que corresponde a esta generación que no solo no niega sus influencias cinematográficas y televisivas, sino que además las entiende muy bien, las reivindica, las reinterpreta, lo hace con esta película. La fórmula es prácticamente la misma, pero funciona y creo que son los detalles que hacen pequeñas diferencias en cada uno de los personajes, los que hacen que la película, a los que vivimos con esta franquicia y crecimos con ella, nos siga atrapando y funcione. Definitivamente, como bien dice Gerardo, no es la mejor película del año, pero sí es una gran película y definitivamente sí es el estreno como fenómeno del año y es la franquicia más importante de la cinematografía a nivel mundial, por encima de muchas otras, para los que lo dudaron en su momento con Harry Potter, El Señor de los Anillos y etcétera, ¿no? Pues retomando un poco lo que comenta Jesús, no podemos dejar de lado la cuestión generacional, es decir, el hecho de que un director de la edad de J.J. Abrams retome la franquicia no es gratuito, tiene que ver con las influencias culturales de toda una generación y lo vemos en la película desde la estética de la ropa, que está completamente ligada con las primeras 3 películas, me refiero a la verdadera trilogía, y también aquí hay algo muy importante. Estamos viendo un fenómeno que es el de Hollywood homenajeándose a sí mismo, que no es nuevo, pero aquí se ve de manera muy clara. La primera película de la Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, tenía muchas influencias cinematográficas de George Lucas. La gente lo sabe, el western,
entre otras muchísimas cosas. Los Siete Samuráis. Y aquí lo que estamos viendo con la Star Wars, esta película, El despertar de la fuerza, es homenajear al cine, pero homenajear a Star Wars. No es gratuito lo que estoy diciendo, es decir, la influencia es completamente Star Wars. Por otro lado, lo he comentado en otros programas aquí, Hollywood comenzó a entender al cine como evento nacional, en Estados Unidos obviamente, y luego como evento mundial, a partir de películas como El Mago de Oz y de películas como Lo que el viento se llevó, y eso lo retomaron dos directores que eran de las primeras generaciones que venían de la universidad, es decir, de estudiar cine, George Lucas y Steven Spielberg. Y detrás de ellos hay una generación que reformó completamente a la industria cinematográfica. Hay un nombre fundamental, que es Kathleen Kennedy, quien gracias a ella, muchas de las grandes blockbusters de los años 80 llegaron a los cines. Y alguien muy importante, que es Lawrence Kasdan, que es el guionista de películas como Indiana Jones y el guionista de Una Nueva Esperanza. En cuanto a la franquicia nueva, yo tendría mucho cuidado en pensar que ya está hecha, porque por lo menos para la segunda parte no está en los créditos J.J. Abrams y no está en los créditos Kasdan. Entonces estamos viendo el fenómeno bien hasta este momento, pero hay que ver ¿Quién sabe todavía qué qué vaya a pasa. pasar? Pero que a final de cuentas es a lo que nos estamos refiriendo, básicamente a lo Claro, que a lo fue que está esta hecho, yo película, lo entiendo de esa manera. ¿no? Claro, y creo claro. que la película funciona en términos generales, ¿no? Sí, incluso funciona si no conoces las anteriores, ¿no? Sí. La sí. película por sí sola es un nuevo inicio, ¿no? Entonces podrías verla sin haberte chutado todas las anteriores. Evidentemente, si conoces las 6 películas anteriores, vas a disfrutarla muchísimo, porque ya lo decías, ¿no? J.J. Abrams tiene ese toque en el detalle, ¿no? Sí. Es ese pequeño guiño que te da otra cosa, y sobre todo, obviamente, a la nostalgia, que es Claro. ver a los personajes de la trilogía original, verlos cómo envejecieron y qué ha sido de sus Que vidas, no fíjate con todos que- ha sido afortunado, Que ¿eh? fíjate que eso es algo que hace muy bien Abrams, ¿no? O sea, esta dosis de nostalgia la sabe precisamente dosificar, no se regodea con ella demasiado, sino lo hace cuando es necesario que se reencuentre la gente con estos vehículos como el Halcón Milenario, como la llegada de Chewbacca, como la llegada de Han Solo, cuando esos guiños nostálgicos de la película lo sabe medir muy bien. Ahora, hay pequeñas diferencias que conectan muy bien con las nuevas generaciones, simplemente los protagonistas, ¿no? Si en aquel entonces era un granjero que soñaba con salir al espacio y tener aventuras, que eso era Luke Skywalker, ahora es una chatarrera que también está en un planeta desértico, con la diferencia de que ella no sueña con salir, ella se quiere quedar porque está esperando a los que la dejaron. Ahora, en aquel entonces Luke Skywalker era un niño que había sido cuidado por sus tíos. Aquí ella ha tenido que sobrevivir por sus propios medios, y eso es lo que le permite de pronto poder desarrollar, descubrir lo que es la fuerza e incluso irla aprendiendo por sí misma. O sea, son esas pequeñas diferencias las que conectan con las nuevas generaciones. Ahora hay un detalle más, ¿no? Creo que, y se vio desde el tráiler, yo lo consignaba desde ese entonces, cuando me preguntaban qué me parecía. Me parecía que era muy acertado, porque Abrams retoma el tono original de la trilogía, que fue lo que nunca pudo encontrar George Lucas con el episodio 1, 2 y 3. Encuentra el tono y además le da este toque de inquietud que nos refiere mucho, y que también nos refería a la trilogía original, a los cuentos de Ray Bradbury, ¿no? A esta ciencia ficción más apegada a la fantasía y evocadora, y que creo que esta película lo tiene también, ¿no? Yo matizaría, ¿no? ¿Querías comentar algo? No, porque ahorita lo comento, que es otro tema. Yo matizaría un poco el tono general, digamos, del programa. Creo que estamos de acuerdo con que es una película muy bien hecha, que es una película muy entretenida. Me voy a permitir en un momento comentar una experiencia personal, generacional. Sí creo que también la película no innova en cuanto a la cuestión de la sinopsis exclusivamente. Sí, claro. Es decir, la realidad es que más allá de comentar un spoiler, realmente la película nos está contando la misma historia, sí uno es un poquito observador y un poquito agudo. De hecho, ni siquiera sin serlo poquito, Es la misma, es lo la misma mismo. historia de Una Nueva Esperanza, ¿no? Tal cual, cual. no va mucho más allá de eso. Por otro lado, sí, evidentemente J.J. Abrams es un mucho mejor contador de historias que George Lucas, porque el mito de George Lucas a mucha gente le ha impedido ver que él es un mal director. Es decir, además es un mal director de actores. Es poco lo que realmente ha hecho él como un director que sobresalga. Como no sea American Graffiti, que le exigía un poco más como director. Y fue su gran película, Sí, ¿no? fue la verdad es que incluso La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, es una película que pesa más el mito
que lo que es realmente a nivel cinematográfico. No es mala, es entretenida desde luego, y en el contexto del momento en el que se vio, todavía lo es más. Pero su falta de habilidad se notó desde luego en el episodio 1 y en los que le siguieron. Y la mejor película hasta el momento de toda la franquicia es El Imperio Contraataca. Contraataca de Irving Kershner. O sea, realmente J.J. Abrams no tenía un reto tampoco tan grande en ese sentido, porque Lucas es un mal director y Abrams es un buen contador Pero de era un gran historias. reto por lo que Sí, implicaba. Por Sí, el mito. por Sí, todo lo por que el mito. implicaba. No, Sí, no había por el demasiado sea, en juego, económicamente hablando nada más, Todo, ¿no? había Y todo. una cosa que me gustaría mencionarles es justamente que ha sucedido, sobre todo en los últimos años, empoderamiento de los personajes femeninos en el cine de Hollywood, ¿no? Ya lo vimos en Sin Sajo, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras series, ¿no? Pero aquí, nuevamente, uno de los personajes centrales es una mujer y va a estar allí en el ojo del huracán. Y además adolescente, ¿no? Que Claro. fue algo que pasó recientemente con la saga de Terminator, por ejemplo, el volver a Sarah Connor una adolescente. Pero creo que quizás una de las más afortunadas es ella, la que vemos aquí en Star Sí. Wars, ¿no? La morra funciona al nivel que se le está exigiendo, encaja muy bien en lo que estamos viendo. Entonces creo que son estos cambios precisamente los que funcionan dentro de la película para que sea entretenida y pese a que en algún momento llega a ser predecible, porque como bien decía Gerardo, no hace falta ser un genio para darse cuenta que la película nos cuenta, o sea, no solo nos cuenta, sino sigue paso a paso Como- los hechos que vimos Así. en Una Nueva Esperanza. Entonces llega un momento en que sabes lo que va a suceder, ¿no? Sin embargo, la frescura que le da a cada una de estas situaciones, los matices o los cambios que le otorga esta nueva situación de la protagonista, son los que hacen que te mantenga entretenido. Ahora, hay ahí un agregado, que es el personaje del Stormtrooper, que es un clon, que por primera vez dentro de las películas, aunque nos los presentó George Lucas en el episodio 1, 2 y 3, por primera vez en las películas, porque en la serie animada ya se había hecho, se adentran en las implicaciones de ser un clon, de ser, que ahora, que él no es precisamente un clon, sino de ser programado para ser soldado y no tener sentido de decisión. Creo que aquí hay un pequeño guiño, no se desarrolla del todo, pero es algo que van a explorar mucho más en las siguientes películas, que es algo que es, digamos, de alguna manera novedoso, enriquece el concepto que nos están vendiendo. Otras dos cosas que quisiera apuntar. Lo primero es que, bueno, no dejar un poco de lado lo que significa esta película, desde luego sin sobreinterpretar, pero a nivel cultural e incluso del momento político, porque lo quiero apuntar, digo, al final de cuentas, cuando la Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, llega a los cines, había un contexto muy particular en el mundo, ¿no? La Guerra Fría y todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, no es que haya cambiado tanto durante estos años, pero ahora, sobre todo, se está viendo más este contexto político y social y llega ahora esta película. Y otra cosa que me parece importante es que la cultura pop ya no es cultura pop, es simplemente cultura. O sea, los padres que fueron niños cuando vieron esta película han heredado este gusto por Star Wars, lo cual a mí me hace ver que somos la generación de Peter Pan completamente. Solo una generación que se coincide como la que no quiso crecer puede disfrutar un fenómeno que se vio hace casi 40 años. Y que esa es la Sí, generación sí. a la que pertenece Abrams, a la que Sí, pertenece sí, exactamente. Guillermo del Hoy, Toro. hoy completamente. estuve en el cine viendo la película en una sala comercial, ¿no? Y yo era de los más jóvenes que estaba dentro de esa sala a las 11 de la mañana, ¿no? Precisamente Sí. personas de más de 40 años estaban presentes ahí en la película, ¿no? Y otra cosa que me gustaría comentar con ustedes es, ¿qué les pareció el 3D? Yo tuve la oportunidad de ver la película, yo la vi, digamos, en un formato tradicional, ¿no? No en 3D, ustedes estuvieron con toda la prensa viéndola en ese formato, pero es muy importante pensar en que si funciona o no funciona el 3D, si vale la pena pagar Yo tengo el que boleto ser, en yo tengo 3D. que ser justo, ¿no? Creo que así como lo he señalado con otras películas que han tenido este recurso y que me parece que no lo han aprovechado, yo pienso lo mismo en esta de Star Wars, por más que yo siempre lo he dicho, si hay un fenómeno que despierta a mi lado fan en el cine, es Star Wars. Sin embargo, hay que hacer el análisis como hasta ahorita lo hemos estado haciendo, dejando eso de lado, y me parece que así como lo he señalado con otras películas donde no se aprovecha realmente, en Star Wars tampoco se aprovecha. Vale la pena verla en IMAX, vale la pena verla, por supuesto, en una pantalla.
pero el 3D no molesta, no sobra, pero tampoco es indispensable. Pues mira, yo te lo pondría de la siguiente manera. Es un pastel muy bien preparado, está muy sabroso el pastel, y el 3D es la cereza del pastel. O sea, si tú comes una cereza, pues al final de cuentas te sabe rico, pero no es indispensable. A mí me pareció acertado el 3D. O sea, yo la disfruté en 3D, no me parece indispensable, y sin embargo, si se puede ver de esa manera, adelante, pero no incide en el fenómeno como espectador. Y en cuanto a la cuestión de fan, comparto mi experiencia. No sé si al público le importe mucho o no, pero todavía la voy a compartir. Entonces, la verdad es que en esto de No, ver que no lo películas, en esto de ver películas y hablar de ellas y trabajar en esto, verlo de manera estrictamente profesional, hay un punto en el que sí te amargas un poco o pierdes la inocencia. Y yo la Que verdad eso le es ha que pasado fui- muy seguido. La verdad es Aquí que lo fui ha con ese, demostrado. sí, la verdad es que yo fui con ese ánimo a la función de prensa. O sea, fui con la cuestión de que es trabajo y hay tiempos de grabación y la tengo que ver antes, ¿no? Cuando comenzaron las letras de hace muchos años en una galaxia muy lejana, yo sí debo confesar que me conmoví mucho. O sea, a mí o sea, a mí este fenómeno sí me afectó de manera emocional y no pensé que me fuera a suceder. Sí, es una película que, bueno, ya lo hemos dicho, apuesta mucho justamente ese sentimiento, pero no es lo único que se estrena. Se estrena una supuesto. película Sí. igualmente de sensacional. Yo no tenía muchas aspiraciones sobre esa película. Se llama no, iba a decir El Clan, la estaba confundiendo con El Club, pero esa es otra película chilena. Esta se llama El Clan, es de Argentina, es de Pablo Trapero, le fue muy bien en la cartelera comercial allá, ¿no? Es una propuesta estupenda también. Si ya viste Star Wars, si fuiste los primeros, puedes ir este fin de Sí. semana a ver. Que de El hecho Clan. yo tengo que decir que aunque no hayan visto Star Wars, si les interesa, porque sé que hay mucha gente que no piensa ver Star Wars. O sea, Y es pese a lo igual de que todos válido. pudiéramos pensar, Sí. o todo el mundo pudiera pensar, hay gente a la que no le interesa ver Star Wars. Yo creo que ahí está esa opción. Alguna vez lo hizo, también lo he comentado en otras ocasiones, lo hicieron con la película de Pina, de Wim Wenders, se estrenó al mismo tiempo que Avengers, fue el único estreno que salió y le fue muy bien porque sí existe gente que no quería ver Claro. Avengers. Este es el mismo caso, entonces yo creo que al Clan tienen que verla. Ahora, yo agregaría algo más. Si a ustedes les interesa ver el Clan y también Star Wars, y no son de los que necesitan ver Star Wars inmediatamente, denle prioridad al Clan, porque si no se apuran, quizás al siguiente fin de Así semana es. ya no la encuentren. Y Star Wars las van a encontrar un buen rato. Pues rápidamente con esta película que mencionas, a mí no me gusta hablar en términos de lo mejor, lo peor, a menos que sea estrictamente necesario por una cuestión del programa y, porque eso. todo- no, no es cierto. Yo creo que esta película, El Clan, es una de las mejores películas de este año que está terminando, 2015. Nos cuenta la historia de una familia, que el padre de familia es un militar que estuvo muy vinculado con la dictadura argentina, y cuando se queda sin trabajo, él se empieza a dedicar al secuestro. A la par de esto, lo cual tiene muchas lecturas, su hijo asciende socialmente gracias a la universidad en la que está, y lo que hace este muchacho es hacerse amigo de la gente de dinero para pasar información. Es un hecho real, sucedió, está lleno de un humor completamente agridulce, cosa que uno se sorprende con un tema tan difícil y tan complicado, cómo este estupendo director pueda meter un humor tan agrio, tan amargo, porque son personajes absolutamente monstruosos y repelentes, pero uno no puede gozar más que con las cosas que se le ocurren, a pesar de la enorme tragedia que estamos viendo en torno a esta familia. Es una película muy bien contada, de lo mejor que se está viendo ahorita del cine argentino. La verdad es que vale la pena verla. Sí, el cine argentino que ha despuntado en los últimos años, ¿no? Hace muy pocos días estuvo también por aquí el director de Jauja, ¿no? Lisandro Alonso, ¿no? Que también estuvo en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, mi querido Jardo. Que la fuerza los acompañe. Es lugar común despedirse así, pero se la gané a Chavarría. Yo no la diría, yo solo diría que la Larga fuerza... vida y- larga vida y Y prosperidad. prosperidad. No, bueno, yo he dicho muchas veces que no soy fan de Star Trek, pero sí de señor Spock, ¿no? Y entonces no Larga- sería válido. Por favor. ¿no? Pero bueno, yo solo les diría que la fuerza es mi aliada y fuerte aliada es. Es fuerte, aliada es. Bueno, y a mí nada más me toca desearles que tengan mucho cine este fin de semana y los siguientes. Y nos vemos aquí dentro de 8 días.